Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un café contable del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. En esta tarde tenemos el agrado de contar con nuestra invitada, la licenciada Berenice Espinosa. Hola, Bere, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y nos vas a hacer favor de hoy platicarnos sobre precisamente las reformas a las reglas de la ley precisamente conocida como LFP PRP o traducido como dicen por ahí, ¿verdad? La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En esta parte, pues hay que recordar que hace unos días, el 7 de agosto de 2026, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 115 Diagonal 2026, en el cual precisamente nos están dando a conocer los cambios a las reglas de carácter general vinculadas con esta ley federal y en la cual pues vemos que no es un simple ajuste a las reglas que se tenían, sino que es un nuevo esquema que incorpora nuevas estructuras de cumplimiento, criterio de riesgo, mecanismos tecnológicos y una serie de obligaciones de documentación que van a modificar significativamente la manera en la que los sujetos obligados pues deben de administrar y demostrar su cumplimiento. Y aquí ver la pregunta interesante, ¿verdad? Como siempre, ¿por qué se reforman esta ley? Coméntanos si eres tan amable. Sí, bueno, antes que nada, Víctor, muchas gracias también al colegio por hacerme esta invitación. Encantada nuevamente estar aquí con ustedes en este cafecito contable. Y este es un tema de gran relevancia, justo porque la semana pasada salieron publicadas las reglas de carácter general, muy esperadas en nuestro sector, ¿verdad? Y también en muchos otros, porque había una especie de incertidumbre. ¿Por qué es importante justamente esto? Porque, bueno, creo que lo primero que nosotros tenemos que entender en ese sentido de las nuevas reglas es que no son una modificación aislada, es decir, forman parte de una transformación muchísimo más amplia que, como bien citas, comenzó con la reforma a esta ley en julio del año pasado, continuó con la reforma al reglamento en marzo de este año. Y ahora, ¿qué es lo que nos dicen las reglas? Es el aterrizaje operativo. Eso es la importancia, ¿no? Vamos a tratar y voy a tratar de no hablar en términos tan complejos porque, pues bueno, si bien este tema es un tema especializado, ¿no? El tema de prevención del lavado de dinero, es importante que todos los que nos escuchan pues puedan de cierta manera entender lo que esto va a representar para cada negocio, ¿no? Y si estamos desde una posición como asesores o bien la parte, pues llevando la contabilidad o como abogados, pues al final los dueños de los negocios, los empresarios, quienes realizan una actividad vulnerable, se podrán acercar eventualmente a nosotros y poder, oye, ¿de qué trata esto? ¿Por qué es importante, no? Entonces, digamos que lo que nos traen las reglas es ese aterrizaje operativo y por lo tanto nos brinda esa certeza jurídica, es decir, ¿cómo es que yo tengo que hacer las cosas? Para mí, el cambio más importante lo podríamos resumir así, estamos transitando de un cumplimiento predominantemente formal a un verdadero sistema de cumplimiento basado en el riesgo. Es decir, durante muchísimos años, antes de que ocurriera la reforma a esta ley antilavado, o mejor conocida como ley antilavado, pues básicamente la obligación de quienes realizaban una actividad vulnerable estribaba en identificar a los clientes, integrar un expediente, presentar el aviso correspondiente. Y todo eso sigue existiendo, no es que se haya eliminado. Lo que sí es cierto es que ahora no es suficiente hacer todo eso. Con esto lo que quiero decir es que ahora cada sujeto obligado, cada persona física, moral o fideicomiso que realice una actividad vulnerable tendrá que conocer su riesgo, sus riesgos al realizar una actividad vulnerable, ¿no? Y que esos riesgos son particulares. También, por lo tanto, tendrá que clasificar a sus clientes, conocer cuál es su comportamiento, monitorear estas operaciones, generar, obviamente, y atender las alertas correspondientes, documentar estas decisiones, capacitar a su personal y llevar a cabo procesos de selección
Y pues bueno, lo más importante, validar si estos controles funcionan, ¿no? Por eso yo digo ahora que este es un antes y un después, desde la entrevista pasada que me hiciste a favor de invitarme, donde hablábamos acerca de esta reforma y de la reforma al reglamento, y que veíamos justamente que el cambio marca un antes y un después, es decir, estamos pasando de la norma, de un cumplimiento de forma, a realmente vivirlo en la operación de cada negocio. Y pues ahora sí, como dices, es muy cambiante en esta parte, ¿verdad? Porque pues ahora se implementa un enfoque, como bien lo comentas, basado en el riesgo, que es ahora sí, como dicen por ahí, estar midiendo qué nivel de riesgo voy a tener y también y hacer esa debida identificación básica para poder atender hallazgos de evaluación continua y con ello, pues comenta la autoridad, ¿no? Fortalecer la inteligencia financiera. Entonces, en esa parte, como bien comentas, pues tenemos varios cambios principales en los cuales, pues, pudiéramos resumirlo en 12 cambios principales. Ujú, En el primero, que es un enfoque basado en riesgo, como lo llamamos, ujú, una clasificación del cliente, precisamente las personas políticamente expuestas que se tienen que analizar, ujú. los beneficiarios controladores, que pues más adelante nos vas a platicar de ese cambio importante que se tiene, los famosos avisos de 24 horas que nos van a poner a correr, el manual de políticas internas, precisamente ahora nuestro personal debe de estar capacitado y debemos de hacer una selección del mismo para dar cumplimiento a esta ley. Algo nuevo para nosotros y que nos va a dar trabajo, ¿verdad? A los que cumplan con los requisitos, es el que se va a poder llevar a cabo auditorías precisamente cuando el nivel de riesgo sea alto. Pero bueno, debemos de cumplir con una serie de requisitos para poder obtener ese registro y poder dictaminar este tipo de empresas que están precisamente en operaciones vulnerables. También dentro de los cambios que se tienen, pues son los fideicomisos y otras figuras jurídicas, cómo se van a manejar, los mecanismos de autoevaluación y de monitoreo, así como las notificaciones electrónicas y por último, las medidas para asociaciones que se tienen y las famosas OSFL. Entonces, bueno, ¿quieres comenzar a platicarnos sobre estos puntos de estos principales cambios? Bere, Sí, si eres tan amable. claro que sí, Víctor. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender para tranquilidad de todos aquellos que están inmersos en el cumplimiento es que no todo entra en vigor al mismo tiempo. Esa es una súper noticia. ¿Por qué? Sí, Porque no nos tenemos que ir a los extremos, ¿no? Ni de decir todo es exigible inmediatamente, ni tampoco el otro extremo es de pensar que hasta, como hay obligaciones que entran en vigor hasta el siguiente año, pues hay mucho tiempo, ¿no? Todavía nos hay que debemos de dejarlas, esperar. ¿no? Sí, exacto. Entonces, ay, no, porque somos muy dados pues, como mexicanos a dejar todo al último. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, ¿no? En que no todo entra, ahora, que entra primero y que entra después. Tenemos que tener presentes algunas fechas clave, ¿no? Primero que nada, el 30 de noviembre básicamente es la entrada en vigor de manera general de estos acuerdos modificatorios a las reglas de carácter general. Ese es un primer eje, ¿no? Insisto, no que debamos de dejar todo de, ah, ya tengo, porque esto implica que ya nos sentemos a observar muchas cosas que yo voy a ir comentando en la medida en que voy abordando cada uno de los aspectos que acabas tú acertadamente de mencionar, ¿no? Que son los principales cambios sustantivos. Entonces, esa primera fecha es la que tenemos que tener. Ahí entra la entrada en vigor de manera general. Ahora bien, en marzo del 27 viene una fecha, es una fecha muy importante porque gran parte del núcleo de esta reforma a la ley, ¿no? Y lo que nos establece estas nuevas reglas es que entra en vigor el enfoque basado en el riesgo y la metodología de evaluación de riesgos, así como la clasificación de grado de riesgo de los clientes. Estos dos aspectos están íntimamente ligados, porque no puede existir uno sin el otro, ¿no? Asimismo, pues el tema de políticas de conocimiento del cliente, manual de políticas internas, ¿no?
ya lo conocíamos como Manual de PLD, ahora las reglas ya lo ha aterrizado con su nombre, ya lo bautizó, ¿no? Manual de Políticas Internas, así lo vamos a conocer en este aspecto de lo que es la ley antilavado, los procedimientos que está dejando muy, muy en claro cómo es que se tiene que identificar y determinar al beneficiario controlador y, pues bueno, las disposiciones en materia de capacitación, perdón, relacionadas a la selección de personal, ¿no? Entonces, todo esto, pues tenemos este marzo de 2027 que ya prácticamente si llega la autoridad y dice, a ver, te voy a revisar, pues ya debe de estar implementado. Por lo tanto, eso hace muy necesario que apenas estamos en agosto, prácticamente diciembre ya no lo contamos, ¿no? Entonces, Sí, septiembre, ¿no? octubre, noviembre, o sea, tenemos alrededor de unos 5 meses para echar a andar esto, ¿no? Porque es básicamente no solamente tenerlo documentado, sino implementarlo, ejecutarlo. Ahora bien, durante el 2027, pues todo el 2027 se deberán desarrollar e impartir distintos procesos de capacitación al personal. Y a mí aquí me permito dar mi opinión, porque al final del día empieza desde antes, o sea, desde que tú empiezas ahorita a ver, necesito implementar esto y aquello, pues vas a necesitar equipo operativo que esté capacitado. Por lo tanto, la capacitación inicia ya, inicia pronto para entender el porqué de las cosas, ¿no? Ahora bien, en el 30 de agosto del 27 empieza el tema de las personas políticamente expuestas, pero es un tema que, bajo mi parecer, debe de empezarse a hacer ya, si bien es cierto que habla ahí, pues se habla en la norma de que va a salir un super listado, ¿no? Que le llaman PEP 2.0, ¿no? Y que pues básicamente hay que ver cómo viene el detalle para poder acceder a él. Pero bueno, al final del día, mi recomendación es que ya se empiece a contar con estos mecanismos. Existen varias, digo, con independencia de lo que publique en la autoridad, existen varios, digamos, mecanismos, aunque son de costo, para poder consultar si una persona es políticamente expuesta y dentro de tus procesos de debida diligencia, pues poder identificar o preguntar al cliente, ¿eres una PEP o relacionada a una PEP? Eso sería muy importante, ¿no? Entonces, estas son las fechas importantes. La primera idea inicial con base en esto es, no hay que entrar en pánico, el cumplimiento es progresivo, no todo entra de jalón, pero es importante empezar a actuar. Como primero que nada, ver la situación actual, informarse, qué necesito hacer, ahora sí que desde dónde voy a tomar al torito para poder obviamente ejecutarlo de una manera adecuada, ¿no? Es decir, la fecha de exigibilidad no empieza, básicamente, no puede ser igual a la fecha en que empiezo a prepararme, ¿sí? No puedo empezar a prepararme Claro. cuando me es exigible la obligación, tiene que ser antes. ¿Por qué? Porque muchas obligaciones van a implicar, ahorita lo vamos a ver, datos históricos, van a implicar un diagnóstico que haga la organización de dónde está parado, esa capacidad de respuesta, ¿no? Que se tenga respecto de la información, si esta está ordenada, si tengo accesible, si es suficiente o no. Va a implicar evidentemente un desarrollo, pues de varios procesos, de lineamientos, de activación de protocolos, que eso es lo que se aterriza en el Manual de Políticas Internas. El acercarse, obviamente hay sujetos obligados de distintos tamaños y de distintos giros, pero en muchos de ellos va a ser necesario pues ya adoptar un sistema automatizado, ¿no? Estas reglas no hablan precisamente que tenga que ser un software, ¿no? Incluso nos habla que puede ser un Excel, ¿no? Con fórmulas y demás, pero yo siempre digo, bueno, al final sí hay aspectos que te implican pues un mayor control más allá del que te brinda un Excel por muy por muy bien armado que esté y muy bien diseñado, ¿no? Pero bueno, procedimientos, capacitación y bueno, pues un periodo de ejecución de pruebas, ¿no? Ahora, ya aterrizando concretamente en qué es estos cambios sustantivos, decías uno muy importante, que es el núcleo de todo, el enfoque basado en el riesgo y la metodología de evaluación de riesgos. Pudieran parecer la misma cosa, pero no lo son. El enfoque basado en el riesgo es justo como dice su palabra, un enfoque, una manera de ver el riesgo. Es una posición desde donde miro el riesgo. Entonces, la metodología es justamente donde se aterriza, es decir, tengo que tener una metodología que el acrónimo se conoce como MER, de hecho es la misma manera como lo conoce el sistema financiero. Recordemos que el sistema financiero ya nos lleva muchos años, ¿no? En cuanto a la Sí. implementación de todo esto y lo que se hizo fue hacer pues no quiero decir que un copy-paste, pero sí retomar muchas de las cuestiones que vienen señalados en las disposiciones de carácter general y en las propias leyes que regulan a las entidades financieras respecto de todo esto, ¿no? Entonces, la MER es uno de estos aspectos.
Lo que me permite esta metodología es identificar a mí como sujeto obligado que realiza una actividad vulnerable, es identificar, analizar, entender. Y por supuesto, si yo hago todo eso, si yo ya entendí, si yo ya identifiqué, si yo ya analicé mis riesgos, puedo mitigarlos. Es decir, no puedo actuar y mitigar sobre lo que no conozco, sobre lo que no tengo identificado. Por eso se habla que la metodología es personalizada, es algo que no puede copiarse de un sujeto obligado a otro. ¿Por qué? Porque la metodología no es una calculadora, ¿no? Una simple calculadora que arroja una calificación. Lo que te hace la metodología es que considera aspectos reales de la operación de un negocio. ¿Cómo qué aspectos son fundamentales, ¿no? Que es básicamente lo que va haciendo el conocimiento que tiene un sujeto obligado que le permite identificar y analizar sus riesgos. Es decir, ¿en base a qué? A sus clientes, quiénes son sus clientes, qué tipo de operaciones realiza con estos clientes, qué montos son los que maneja, sobre qué zonas geográficas está operando aquel que realiza una actividad vulnerable, cuáles son sus principales productos, sus servicios, sus canales de distribución y esos son algunos aspectos, porque incluso la metodología dice, es enunciativa, más no limitativa. Puedes incorporar otros aspectos que consideres importantes, ¿no? Que determinen y impacten en el negocio y en sus riesgos, ¿no? Y de ahí, pues obviamente, qué controles ya se tienen implementados, porque lo cierto es que muchos sujetos obligados ya tienen implementados ciertos aspectos. Entonces, lo que pasa con esta metodología de evaluación de riesgos es que tú determinas todos estos factores y con en base a información real, tú determinas un nivel de riesgo que le llamamos pues riesgo inherente, ¿no? Y después de que tú aplicas esos controles, pues queda un riesgo residual. Entonces, en base a esto, es como tú puedes determinar si es que tu actividad es de riesgo, básicamente nos están señalando tres calificaciones, de riesgo bajo, de riesgo medio o de riesgo alto. Eso evidentemente va a impactar en lo demás porque pues no es lo mismo un sujeto obligado que tenga un riesgo bajo a uno que tenga un riesgo medio, uno que tenga un riesgo alto. Importante otro aspecto. La metodología no es inamovible, no es algo que esté escrito en piedra, es algo que se va modificando porque hay que entender una cosa, las organizaciones pues, están hechas de personas, son entes vivos, van cambiando, los riesgos van cambiando, por lo tanto hay que irse actualizando. Y esto nos lleva pues justamente a entender que a la metodología hay que actualizarla y hay que estarla proveyendo de información real. Ahora nos establecen en las reglas de carácter general que cuando un negocio sea nuevo, alguien empieza a hacer una actividad, puede manejar datos proyectados, así como haces un estados financieros proyectados, pues lo mismo es aquí, ¿no? A ver, voy a iniciar mi actividad, ¿cuántos? No se va a suponer que Berenice quiere poner una agencia de coches. ¿Cuántas unidades estima a vender? ¿Hacia qué tipo de mercado se va a dirigir? ¿En dónde lo va a poner? O sea, varios aspectos que toca, pues lo proyectas. Pero si tú ya tienes un negocio operando, pues más bien te tienes que voltear a tus históricos. Entonces, ver realmente, oye, tengo esta información que me sea suficiente, la puedo tener, tengo esos históricos, no los tengo. Entonces, es un primer ejercicio sumamente importante que los sujetos obligados tendrán que hacer. Por eso, y no me quiero ampliar todavía el tema de sistemas automatizados, pero por eso un sistema automatizado te ayuda muchísimo, porque el sistema automatizado te da esa información, te da esa data que va a alimentar a la MER, ¿no? Ahora bien, esto nos plantea una pregunta interesante como un ejercicio de introspección de cada organización. Tengo esta información, ¿qué necesito hacer para ordenarla, para construirla, para que sea confiable, para que yo pueda evaluar mis riesgos? Básicamente, pues bueno, si yo tengo, y decimos, ¿no? También hay muchos sujetos obligados que tienen y llevan a cabo un arrendamiento, tienen un cliente. Bueno, ahí no está tan complejo. Pero hay quien tiene un mayor un volumen, una mayor actividad, mayores clientes, ¿no? Opera en distintas zonas geográficas. Ahí es donde entra el detalle, ¿no? Porque no es lo mismo, y dentro de una misma actividad, voy a poner un ejemplo. No es lo mismo alguien que realice, vamos a suponer, la actividad de desarrollo inmobiliario, que hace desarrollo inmobiliario en Puebla, a otro que está haciendo desarrollo inmobiliario, vamos a pensar en Guadalajara, ¿no? Entonces son distintas áreas de riesgo, son distintos tipos de clientes,
No es lo mismo a lo mejor que yo diga, bueno, es que yo también ocupo, básicamente el desarrollo inmobiliario que yo hago es va dirigido a un mercado que ocupa crédito de las instituciones, como los organismos públicos de vivienda, ¿no? Siempre va relacionado con un crédito a alguien que diga, no, pues a mí me puede comprar, no tengo esta restricción, mi vivienda más bien es de tipo residencial. ¿No? Entonces tiene que ver mucho ahí el tipo de producto, el tipo de mercado, el tipo de cliente. Por eso dentro de una misma actividad vulnerable, las características son diferentes. Por lo tanto, tu metodología y el resultado que arroja esa metodología será diferente. Eso es lo que ahora nos va a revisar la autoridad y va a revisar los auditores que en su momento lleven a cabo la función de auditoría para la efectividad del cumplimiento. Ahora bien, ¿es suficiente tener esta evaluación? No, lo interesante es qué me arroja o qué me permite determinar la metodología, porque una cosa es tener el resultado. ¿Qué hago yo con ese resultado? Y ahí viene el otro, el meollo del asunto y más, que hace que sea, hace rato al inicio de la entrevista, platicábamos tú y yo, ¿no? Es que este es un tema vivo, es un tema efectivamente que vives en el día a día. Pues sí, porque esto impacta directamente en qué información solicito, ¿no? ¿Qué información valido? ¿Qué información es la que necesito establecer mecanismos de autorización quizás superiores, ¿no? ¿Qué es lo que monitoreo? ¿A quién le voy a aplicar una debida diligencia reforzada que también ya nos hablan estas reglas de carácter general? Es decir, ¿qué controles son los que voy a reforzar? Es decir, la metodología no únicamente es una matriz, insisto, una calculadora. No es tener solamente un documento para decirle a la autoridad, mira, aquí está mi metodología, mi MER. No, 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 es realmente, ¿qué hago con el resultado de esta MER? Ah, mira, es que me resultó un riesgo alto, ¿no? Por estas características. Y ahí viene un tema muy relacionado, un punto sustancial que es la calificación de grado del riesgo de los clientes. O sea, una parte que va a alimentar la metodología, decíamos, es el tipo de clientes que yo tengo, qué operaciones realizo con ellos, por qué montos, qué productos. Por lo tanto, una ecuación que tengo que hacer es, necesito saber y clasificar a mis clientes básicamente en estos tres niveles también. Tengo clientes de riesgo bajo, medio, alto. Y ahí vienen otros parámetros como los antecedentes en la actividad, la experiencia que tiene, su edad, su antigüedad, si va a existir un proveedor de recursos. Y ahí es donde se empieza a complejizar un poquito más, porque tengo el perfil, lo que viene, un concepto muy importante es el perfil transaccional. ¿No? Que es otra de los cambios sustantivos, ¿no? Es decir, yo ya que identifiqué Berenice, estas son sus características, este es su perfil, ok, ya determiné su perfil en base a sus características que ella tiene como persona física, moral, fideicomiso o persona extranjera, como sea, el tipo de cliente en base a la clasificación que tenemos en las reglas de carácter general, y ahora es cómo es su transaccionalidad, es decir, cuántas operaciones va a hacer Berenice, ¿no? En el transcurso del tiempo, en los 6 meses o en el año, cómo se va a comportar, por qué montos. Porque lo cierto es, voy a poner otro ejemplo. Hay sujetos obligados que pueden tener a lo mejor una agencia de coches y digan, yo tengo este cliente que me compra 50 unidades en el año. Si yo no determino adecuadamente su perfil inicial, pues me puede marcar un alertamiento inadecuado, ¿no? De un comportamiento inusual. Voy a poder a lo mejor medir o sea, malamente o erróneamente su perfil transaccional. Por eso es muy importante que desde que yo inicie una relación o ahorita si ya tengo un cliente pueda determinar, pues ya sé que mi cliente fulanito de tal me compra porque así ha sido su histórico, tantas unidades en el año. Ahí ya va a ser un primer parámetro, porque si ese después me compra, vamos a suponer, yo dije 50, y si después agarra y me compra, no sé, 100, ahí ya se movió el perfil transaccional. Entonces tendría yo que saber un poco más y decir, ¿por qué te moviste? Y a lo mejor me diga, pues es que abrí nuevos mercados, Bere, ¿no? Eso ya le da una explicación del por qué le incrementó su volumen. Es lo que hacen los bancos. Lo que hacen los bancos es cuando tú abres una cuenta, te dicen, ajá, ¿y cuánto va a ser tu volumen de depósitos, de retiros? ¿Cuánto vas a mover en la cuenta? Y si Berenice dice, ah, pues son 200,000 pesos, y de repente le llega un depósito de 10 millones de pesos, ya se movió el perfil transaccional. ¿Pero por qué? Y ahí es donde viene el congelamiento de las cuentas.
Entonces, Entonces se manejó la alerta claro, ya se manejó la alerta. que tienen por política en los bancos. En ese Correcto. momento, Entonces, como bien comentas, se ujú, hace un congelamiento de cuentas hasta que el usuario ujú, demuestra de dónde proviene esa operación, que es correcto, lícita. correcto. Sí, Entonces, y efectivamente, en esta parte, como tú bien comentas, ese famoso perfil transaccional, pues debe ujú, de considerar, como bien lo comentas, los elementos, el monto, la frecuencia en la que lo van a hacer, exacto, ¿no? La ubicación exacto. geográfica donde se van a dar y Ujú, sobre todo el origen y destino de los recursos de ujú. la actividad económica. Exactamente. Eso es sumamente, lo que acabas de comentar es justamente los elementos que tenemos que estar midiendo para poder determinar un adecuado perfil transaccional de los clientes y de las operaciones y no nos marquen alertamientos fuera de que al rato no podamos justificar, decir, ¿y por qué? Este te marcó que salió del perfil y tú no hiciste nada, ¿no? Eso es lo que necesitamos, por eso diseñar bien una metodología, por lo tanto eso nos lleva a que a ritmo de operación yo pueda estar registrando y ahí la importancia de los sistemas automatizados. Por operación tengo que estar calificando cómo va a ser la operación que realiza ese cliente en ese momento, para que en un periodo de tiempo el sistema me pueda decir, se movió del perfil, aplica una debida diligencia reforzada, que no es más que, su nombre lo dice, ¿no? Ser más diligente, más minucioso. Ahí es donde cambia la lógica, ¿no? No es que no vaya a realizar la operación con él, simplemente que así como los bancos toman esa medida de te congelo la cuenta, pues no vamos a congelar una cuenta, pero No, pues no. sí nos vamos a detener a decir, necesito saber por qué, a qué responde este cambio, ¿no? Eso es básicamente. Todo eso que estamos comentando, mi estimado Víctor, se le conoce como conocimiento del cliente. ¿Recuerdas que cuando salieron pues la reforma a esta ley, había una palabrita ahí que decía conocer de manera directa a los clientes? Entonces, pues, ¿qué significará eso, no? Quienes estamos inmersos o hemos estado inmersos en el sistema financiero, pues bueno, al menos en lo personal, yo dije, esto va, y al ver obviamente todo lo demás que pusieron en la reforma a esta ley, dije, pues es que el tema va de conocer al cliente, el tener una política de conocimiento del cliente. Es decir, antes era, te identifico, te pido datos, documentos básicos. Ahora necesito tener contigo, mi cliente, un conocimiento más profundo de nuestra relación, entender todo esto del origen, del destino de los recursos, tu comportamiento, cuánto se va a mover, qué montos, qué frecuencia, qué actividad, qué método de pagos utilizas. En sí, hay una serie de elementos que eso es lo que te permite conocer a tu cliente. Eso es lo que determina el perfil transaccional que se va a tener que monitorear, porque además es una situación continua, no es de que ya me diste un perfil y ahí quedó, ¿no? Ya queda por el resto de la vida, no, es continuo, es continuo, continuo, y por lo tanto toda esa información alimenta la metodología que impacta directamente en el grado de riesgo que tiene el sujeto obligado, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí, ahí ese es el tema, ¿no? y como tú bien comentabas hace un rato, ¿no? Los bancos ya van más avanzados en esta Ujú, parte, un poquito adelantándonos en esta situación. Aquellos en su conocimiento del cliente, desde que te hacen una apertura de una ujú, cuenta bancaria, te hacen la visita, sí, te filman en un momento a través de algún medio electrónico o incluso a través de una llamada por Zoom, te indican que les des conocimiento del lugar ujú, en que vas a desarrollar tus actividades. Y si es a ujú, través de la plataforma de un Zoom, ujú, te obligan a que vayas recorriendo las ujú, instalaciones ujú. para que ellos tengan ese conocimiento pleno de qué lugar va a estar y cómo va a llevar a cabo la actividad a la que se va a dedicar. Pues Exactamente, ya ¿no? tienen pleno Ujú. conocimiento del cliente. Correcto, cómo todo va encajando, ¿no? Porque justamente, ¿qué es lo que pretende esta ley? Prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y sabemos que uno de los vehículos que se ocupan son las empresas fachada, fantasma, que realmente Sí. no tienen un sustento económico, que no solamente están de papel. Por eso es muy importante la profundidad en el conocimiento que tenemos, ¿no? Del cliente, ¿no? Bien, si no se prevé que se deban hacer estas visitas, pero sí que tengas información diferenciada. Aquí algo que me gustaría dejar para la audiencia es, depende, ¿no? El nivel de riesgo que represente tu cliente tendrá que ser los protocolos que deberás activar, porque la debida diligencia reforzada implica eso, implica conocer más, ir un poquito más, que tu conocimiento sea más profundo, ¿no? Es decir, ¿qué necesito? ¿Qué investigo? ¿Qué pregunto más?
¿Qué concluyo? ¿Quién autoriza? Entonces, eso, a ese tema va, ¿no? Porque esa es la gestión de los riesgos, justamente. Y eso nos lleva de la mano a un tema muy importante que es la actualización de los expedientes, la trazabilidad de la información, la conservación de esta información. Y ahora sí que todo nos va cuadrando, porque hoy tanto en tema fiscal, aunque este tema antilavado no es fiscal, lo cierto es que un precedente del lavado de dinero, propiamente, mejor dicho, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues un precedente justamente es pues la evasión fiscal, los actos de corrupción, de soborno, y ahí es por eso que dices, pero ¿por qué a las PEP? Por eso, pues porque son un tipo de persona o de, pues sí, de cargos que pueden verse inmiscuidos en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ahora ya se trata de que, y lo dice claramente las reglas, de que se pueda reconstruir una operación, es decir, si tú detectaste que hubo un cambio, vamos a suponer, de un perfil transaccional, ¿qué pediste al cliente? ¿Qué explicación le pediste, ¿no? De por qué cambió de un momento a otro, si tú estás observando ese comportamiento. Entonces, todo eso tendrá que ir documentado en el expediente, ¿junto con qué? Junto con contratos, facturas, documentos de los pagos, ¿no? Que te va realizando el cliente. Incluso si requiere una autorización especial, vamos a suponer que el cliente es una persona políticamente expuesta o un asociado a una PEP y además resultó de grado de riesgo alto, ¿no? Entonces, ¿qué proceso de debida diligencia llevaste a cabo y dejaste documentado quién autorizó? Lo que dice las mejores prácticas en esta materia es que debe haber una autorización de un rango superior, ya sea un directivo, pase por el responsable de cumplimiento para que éste analice la operación y diga, ah, sí tiene una explicación, es una PEP, resultó de alto riesgo, pero es que la PEP pues sí justifica los ingresos, el origen de los recursos, tiene a lo mejor un ingreso adicional, está participando a lo mejor su cónyuge, no lo sé, no estoy hipotetizando algún tipo de operación que pudiera resultar, ¿no? Importante también, ya nos lo decía la propia ley, la información se debe de conservar por operación, por cliente y durante un periodo de 10 años. Entonces, Sí, es otro Berenice, cambio, 10 claro, años. 10 años. Estamos acostumbrados a 5, ¿no? Normalmente, Exacto. Código Fiscal de la Federación, no tiene que ver con la regulación de esta ley, pero ahí los contadores decíamos 5 años, en casos excepcionales 10 años, pero acá sí es muy tajante de guardar 10 años. Y en esa parte, cuando nos vayan a revisar, pues tenemos que dar toda esa demostración. Incluso, pues nos tendríamos nosotros que preguntar en esa situación de lo que es esta política de prevención, si podemos demostrar que nuestra política funciona frente, ahora cambia, al riesgo real de nuestra operación. Bere, con eso estaríamos terminando esta primera parte de las reglas de carácter general y en la cual pues invitamos a nuestros radioescuchas a que nos vean en el siguiente programa, en la cual pues estaremos terminando de ver la implementación que se tiene que llevar a cabo conforme lo estipulado en este diario oficial de la Federación del 7 de agosto de 2026 y en la cual pues lo seguimos invitando, ¿verdad, Bere? Si quieres hacer la invitación a... Sí, con todo gusto. No se pierda nuestro próximo programa. No falten para poder tener una visión global de todo lo que son la implementación de las reglas de carácter general. Con todo gusto. Nos vemos en breve. Y los esperamos en este Café Contable nuevamente. Que Así pasen es. muy buena tarde. Hasta luego.